Muy buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy 8 de febrero de 2023, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 6 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, maestro presidente. Asisto a esta sesión. Buen día a todos. Gracias. Magistrada María Raquel Barajas Monjarás, titular de la tercera sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha. Acto continuo, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este pleno y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 5 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria y en caso de no tener comentario alguno solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias, magistradas, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Por favor, sírvase tomar notas, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 761/22 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Este recurso de reclamación 761/22, interpuesto por la autoridad sustanciadora y resolutora adscrita al órgano interno de control del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato como autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida por la sala especializada dentro del diverso proceso administrativo 32/22, en la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y no se reconoció al pago de daños y perjuicios solicitado por la demandante. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por la autoridad reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes más relevantes. La parte actora presentó demanda de nulidad mediante la cual controvirtió la resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa emitida el 1 de marzo de 2022, mediante la cual se le impuso la sanción consistente en inhabilitación por 6 meses para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Asunto que fue turnado a la sala especializada de este tribunal y que una vez seguido el trámite correspondiente, el 31 de agosto de 2022, se emitió sentencia en la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada y no se reconoció el derecho al pago de daños y perjuicios solicitado. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que en esta oportunidad se resuelve. El pliego de reclamación, la parte recurrente expone sendos agravios,
expone, 3 agravios, mismos que se estudiarán enseguida. Tales agravios se abordarán en orden distinto al propuesto por la autoridad recurrente en el pliego de reclamación. A juicio de esta ponencia, la inconformidad planteada en el agravio segundo se considera que resulta infundada, con base en las siguientes consideraciones. En la sentencia recurrida se aprecia que la Sala decretó la nulidad de la resolución que puso fin al procedimiento de responsabilidad administrativa, pues constató que la autoridad demandada no fijó con precisión la conducta que fue reprochada a la persona sujeta a procedimiento. De manera particular explicó que si bien en la resolución decretada nula se mencionaba de manera general que la parte actora había incurrido en conductas que configuraban la falta administrativa no grave consistente en inobservar el valor de respeto en el desempeño de sus funciones, lo cierto es que no fue expresada una fecha específica, un horario aproximado o un lugar concreto en los que fue desplegada la conducta reprochada y conforme a la cual se permitiera determinar una conducta concreta. Además, la Sala fijó que la mencionada irregularidad tuvo su origen desde la imputación efectuada en el informe de presunta responsabilidad administrativa, lo cual fue reproducido de manera idéntica en la resolución decretada nula. Ante dicha circunstancia, la Sala indicó que lo resuelto en el procedimiento administrativo de responsabilidad dejó a la parte actora en estado de indefensión, pues al no contar con las circunstancias concretas de tiempo, modo y lugar, no era posible que la persona sujeta a procedimiento pudiera ejercer una adecuada defensa, ni resultado posible que ofreciera pruebas en relación con los hechos abstractos e indeterminados que le fueron imputados. Ante el panorama anterior es conveniente destacar que el artículo 194, fracción quinta de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato prevé como uno de los elementos que debe contener el informe de presunta responsabilidad administrativa la narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la falta administrativa. Lo anterior implica que la imputación debe contar con una exposición concreta en torno a los hechos específicos sobre los cuales tiene su basamento la imputación formulada en contra de la persona incoada, lo cual implica que la narración del contexto fáctico no debe tratarse del relato de una serie de situaciones indeterminadas que carezcan de fijación temporal, espacial y personal. Lo anterior resulta relevante, pues para efecto de que la autoridad al momento de resolver pudiera subsumir correctamente el marco fáctico en los supuestos legales reprochados, esto es, el incumplimiento de lo previsto en los artículos 49, fracción primera de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato en relación al artículo 6, fracción segunda del Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, era imprescindible que se estableciera de manera previa los hechos concretos y específicos en que se basaba la imputación, así como correlacionando cada uno de ellos con los datos de prueba idóneos que acreditaban cada circunstancia en particular. De esa manera, y como atinadamente lo indicó la Sala, se verifica que los razonamientos contenidos en la resolución impugnada en el proceso de origen son incompletos e insuficientes para adjudicar a la parte actora, sin lugar a dudas, la responsabilidad administrativa que le fue atribuida. Ello en transgresión a los principios de seguridad jurídica y tipicidad. Esto último vinculado con el deber de fundar y motivar debidamente los actos de autoridad. Por otra parte, y contrario a lo aseverado por la autoridad recurrente, se considera que en el asunto en estudio no era posible que la Sala analizara la cuestión debatida bajo una perspectiva de género, en atención a la deficiente construcción del escenario fáctico. Dicho en otras palabras, toda vez que no fueron debida y correctamente precisadas las circunstancias y hechos concretos en que se basaba la conducta reprochada a la persona incoada, y por consiguiente no existían elementos que permitieran identificar si verdaderamente se actualizaba o no alguna situación de vulnerabilidad o desventaja, situación cuyo estudio además se considera que resultaría intrascendente, pues aún en caso de advertirse como fundada, lo cierto es que el disenso en estudio no sería suficiente ni eficaz para subsanar la irregularidad que fue constatada por la Sala en la resolución impugnada. Luego, respecto a la disertación vertida por la autoridad recurrente en el agravio primero, se considera que la misma resulta infundada, como me permito explicar enseguida. De acuerdo con lo previsto en el artículo 151, fracción segunda, inciso A del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, para efectos del proceso administrativo, el carácter de autoridad demandada debe observarse desde un punto de vista formal, esto es, atendiendo a la naturaleza de la autoridad a la que se imputa la emisión del acto combatido. Es decir,
Para determinar si una entidad administrativa puede reclamarse el cumplimiento de cierta pretensión en el proceso administrativo, debe observarse si ese ente materialmente dictó, ordenó, intentó ejecutar o ejecutó el acto de resolución combatida. En la especie y en oposición a lo aseverado por autoridad recurrente, se advierte que en el proceso administrativo no era procedente que se emplazara a la autoridad investigadora del órgano interno de control del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, toda vez que dicha autoridad no dictó, ordenó, ejecutó o intentó ejecutar la resolución impugnada por la parte actora en su demanda, consistente en la resolución de fecha 1 de marzo de 2022, dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa por la autoridad resolutora diversa. De manera que, en el proceso de origen, se verifica que la única autoridad a la que válidamente podía atribuírsele la calidad de autoridad demandada y en consecuencia debía ser emplazada para dar contestación a la demanda entablada, era precisamente la autoridad sustanciadora y resolutora del órgano interno de control del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, lo cual en la especie ocurrió. Por último, respecto a la inconformidad planteada en el agravio tercero resulta inoperante. Ello, por los motivos de disenso esgrimidos por autoridad recurrente, no se enderezan en contra de los razonamientos y sustento legal que fueron expuestos en la sentencia recurrida, tornándose la inconformidad superficial y por consiguiente insuficiente para modificar o revocar la decisión asumida. Sin perjuicio de lo anterior y en oposición a lo señalado por la autoridad recurrente, se aclara que las salas de este tribunal se encuentran dotadas de plena jurisdicción para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares, lo cual implica llevar a cabo el análisis de la legalidad de los actos o resoluciones administrativas y, de ser procedente, a declarar su validez o nulidad, así como reconocer, en su caso, la existencia de un derecho o bien imponer la condena correlativa. En consecuencia, ante lo infundado e inoperante respectivamente de los tres agravios formulados por la autoridad recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia debatida. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Royo Figueroa. Magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de esta honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La propuesta del TOCA 761/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada María Raquel Barajas Monjaraz, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 683/22 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, señor presidente. Someto a consideración de este pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 683/22, interpuesto por el director de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, en contra de la sentencia dictada por la primera sala en este tribunal dentro del proceso administrativo 2917/2021. Antecedentes. El actor promovió el proceso de origen en contra de los actos que hizo consistir en un citatorio de 3 de agosto del 2021 emitido por un ministro ejecutor de la Dirección de Ejecución de la Tesorería Municipal de León, así como de una multa impuesta por la otrora director de Verificación Urbana dentro de un expediente instaurado en 2015. En la sentencia en materia de este recurso, la Sala de Origen desestimó la causal de improcedencia resultante de una disposición legal que plantearon el director de ejecución de la Dirección General de Ingresos y el ministro ejecutor, así como la relacionada con la no afectación del interés jurídico del actor que hizo valer el director de Verificación Urbana y Asuntos Jurídicos. Sobreseyó el proceso en relación con la tesorera municipal en virtud de la causal de improcedencia que al respecto planteó. Decretó la nulidad total de la multa impugnada ante la falta de competencia del entonces director de Verificación Urbana para emitirla, así como de los actos subsecuentes, y se declaró que la pretensión de condena se encontraba satisfecha con la declaratoria de nulidad. Estudio de los conceptos de agravio.
En el apartado primero de su expresión de agravios, la autoridad recurrente sostiene que la sala de origen no estudió la causal de improcedencia que hizo valer al contestar la demanda, en el sentido de que el actor consintió la multa impugnada, ya que se le notificó el 26 de julio del 2017, lo cual dice haber acreditado con las constancias que aportó al proceso. El planteamiento expuesto, aunque resulta sustancialmente fundado, porque en efecto en el fallo recurrido no existe pronunciamiento alguno respecto a la causal de improcedencia que refiere la autoridad recurrente, se torna inoperante porque la notificación de la resolución del 21 de julio del 2017 emitida por el entonces director de Verificación Urbana de León dentro del expediente de 2015 no reúne las formalidades necesarias para su eficacia. La notificación personal constituye una forma de comunicación jurídica e individualizada cuya finalidad es que la persona interesada tenga efectivamente conocimiento de un acto administrativo que puede afectar sus derechos e intereses en función de los efectos jurídicos que de ella derivan. En ese tenor, para cumplir con el objeto de la notificación, el ordenamiento jurídico que rige el acto debe establecer los requisitos formales y medios predeterminados para que la persona interesada reciba la comunicación, por lo cual, si la notificación personal se hiciera en contravención a las normas que la regulan, carecería de validez. Además, las formalidades que legalmente se exigen para la práctica de las notificaciones personales ponen de manifiesto que la intención de la autoridad legislativa es también que la notificación no se entienda solo como una mera puesta en conocimiento de la persona interesada, sino que brinde la certeza de que se efectúa en el lugar señalado para recibir notificaciones, con quien cuente con la representación legal, tratándose de personas morales, así como los datos que manifiesten las circunstancias que llevó la autoridad notificadora a realizar con persona distinta a la interesada dicho medio de comunicación procesal. El artículo 41, tercer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establece las formalidades a las que deben de sujetarse la práctica de una notificación personal, a saber, las notificaciones se entenderán directamente con la persona interesada o su representante legal previo cercionamiento de su domicilio. Si en la primera búsqueda no estuviera la persona interesada ni su representante legal, se dejará citatorio con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio para que espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si quien haya de notificarse no atiende al citatorio, la notificación se hará por conducto de cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio en donde se realiza la diligencia. Cuando en la segunda búsqueda la persona diversa a quien deba ser notificado se niega a recibirla o sea menor de edad, se realizará por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio de la persona interesada. En los casos en que el domicilio se encuentre cerrado, la citación o notificación se entenderá con el vecino mayor de edad más cercano, fijándose una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio. Si el vecino se niega a recibir la citación o notificación o fuere menor de edad, se efectuará por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio del notificado. Ahora bien, aunque el aludido numeral no señala una lista de elementos que deben de plasmarse en el acta que se levante con motivo de la diligencia de notificación, debe entenderse, atendiendo a la finalidad de la notificación, que la autoridad que la realiza debe hacer constar los pormenores que acaecieron con motivo de la práctica de la diligencia, a efecto de que cumpla con la motivación y fundamentación que debe revestir todo acto administrativo. En el presente caso, del análisis a la copia certificada del expediente del 2015 que se aportó al proceso, se advierte que el 25 de julio del 2017, un inspector adscrito a la Dirección de Verificación Urbana de León se constituyó en el inmueble sobre el que versa la controversia, con el objeto de notificar personalmente al actor y a otras personas la resolución de dicho expediente. Sin embargo, al no encontrarse a las personas destinatarias ni a sus representantes legales, el notificador dejó un citatorio, el cual, según el acta respectiva, se entregó a una persona que no se identificó, pero dijo ser arrendataria del lugar. Ello a fin de que el actor o las otras personas le esperaran al día siguiente a determinada hora. Del acta de entrega del citatorio se desprende que el inspector no precisó las características físicas de la persona con quien entendió la diligencia, solo plasmó que se identificó bajo protesta de decir verdad. Sin embargo, aun cuando dicha persona estampó su firma, era necesario que se asentaran datos que brindaran mayor certeza sobre su relación con las personas a quienes estaba dirigida la notificación y con el inmueble donde se hizo entregar el citatorio.
Por ello, se concluye que la referida acta no cumple con el requisito de circunstanciación, pues el inspector omitió especificar los datos de manera razonable que le hicieron dejar el citatorio específicamente con esa persona. Es decir, el inspector debió justificar por qué concluyó que la persona con quien entendió esa diligencia no se trataba de alguien que se encontrara accidentalmente en el lugar. Es decir, el inspector omitió precisar datos que le permitieran aseverar que la persona con quien dejó el citatorio lo haría del conocimiento del actor, lo cual resultaba particularmente relevante, habida cuenta que la diligencia se practicó con persona diversa al interesado y que esa persona no se identificó. Aunado a lo anterior, en el acta de notificación del 26 de julio del 2017, el inspector indicó que como el actor y las otras personas no fueron localizadas nuevamente en el domicilio, la diligencia se entendió con la persona que en ese momento se encontraba en el lugar, diversa a quien le entregó el citatorio, quien también manifestó ser arrendataria del lugar. Así como en el acta de entrega del citatorio, en el acta de notificación, tampoco se asentaron de manera circunstanciada los elementos objetivos que brindaran certeza de que el actor recibiría la resolución emitida dentro del expediente del 2015, ya que no se precisaron las razones por las cuales se descartó que la persona con quien se entendió la diligencia se encontraba accidentalmente en el lugar. En este tenor, se concluye que la notificación de la resolución del 21 de julio del 2017, emitida dentro del expediente del 2015, se realizó sin cumplir con los requisitos de circunstanciación, por lo cual no puede determinarse que revista de legalidad, ya que se omitieron datos que resultaban indispensables para dotar de certeza a la notificación. Por lo tanto, aun cuando asiste la razón a la autoridad recurrente en cuanto a que no se analizó la causal de improcedencia que planteó en el sentido de que el actor consintió tácitamente la resolución del 21 de julio del 2017, emitida dentro del expediente 2015, tal argumento se torna inoperante ante la irregularidad de la notificación de dicha resolución. En el segundo agravio, la autoridad recurrente alega que en la sentencia se analizó la competencia de origen, lo cual no es materia del proceso administrativo. También señala que de los artículos 77, fracción 18 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado, 1, 2, fracción segunda y 136, fracción tercera del Reglamento Interior de la Administración Pública de León, vigente al momento de la imposición de la sanción, y 4, fracción cuarta y 11, fracción tercera del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, se desprende que la facultad para sancionar en materia de urbanismo es originaria del presidente municipal, pero esta autoridad, a través de su facultad para crear reglamentos y con ello autoridades a las cuales les puede dotar de competencia, así como delegarles la propia cuando sean delegables, decidió no solo darle competencia a la Dirección General de Desarrollo Urbano, sino además a una de las unidades administrativas de esta dirección. Dicho planteamiento de inconformidad es infundado. Es necesario puntualizar que el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, publicado en el Periódico Oficial el 4 de noviembre del 2016, es el ordenamiento que en el caso debe aplicarse para determinar si la autoridad ahora recurrente es competente para dictar la resolución impugnada, ya que ésta se emitió el 21 de julio del 2017. Así, de acuerdo con los artículos 77, fracción 18 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado, 131, fracción 1 y 2, inciso D, 132, fracción tercera, 135, fracciones 1 y 2 del abrogado Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, el ejercicio de la atribución sancionadora de la Dirección de Verificación Urbana a la Dirección General de Desarrollo Urbano de León está condicionado a que previamente el presidente municipal se le delegue expresamente dicha atribución en términos del artículo 77, fracción 18 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado. En efecto, el citado artículo 77, fracción 18 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado, al establecer que el presidente municipal cuenta con la atribución originaria para imponer las sanciones que correspondan por violación a dicha ley y demás disposiciones administrativas de observancia general, y que dicha facultad podrá ser delegada, implica que exclusivamente el presidente municipal podrá delegar dicha atribución, no así el ayuntamiento, aun cuando el presidente integre dicho cuerpo colegiado, pues no es jurídicamente factible que se le delegue la atribución en comento a través de una norma expedida por una autoridad diversa, ya que el presidente municipal no actúa por sí mismo, sino como integrante del ayuntamiento, que es la autoridad que posee la facultad reglamentaria.
Entonces, para que el presidente municipal transmita válidamente la atribución prevista en el artículo 77, fracción 18 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado, debe realizar un acto delegatorio en estricto sentido, el cual no podrá equipararse a la expedición de una norma reglamentaria por parte del ayuntamiento, pues como ya se explicó, en este caso actúa como integrante de dicho cuerpo colegiado en ejercicio de su potestad reglamentaria y no de forma unipersonal en uso de su atribución como autoridad delegante en los términos precisados. Cabe puntualizar que la delegación no necesariamente debe establecerse en un instrumento en específico, como alega la autoridad en el recurso. La exigencia legal estriba en que la delegación debe provenir del órgano facultado para otorgarla, que en el caso es el presidente municipal, y no proceder de autoridad diversa. Precisamente por lo anterior, la otrora Dirección de Verificación Urbana no puede ejercer directamente la atribución para imponer sanciones, sino que debe de mediar el acto por el cual el presidente municipal exteriorice su voluntad de delegarle dicha atribución y cuando mediante el uso de las facultades conferidas en el referido instrumento delegatorio, la autoridad delegada emita actos, es indispensable que en los mismos se cite de manera específica el acuerdo u oficio delegatorio, así como su fecha de publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, a fin de que las personas que eventualmente resientan el ejercicio de esa atribución tengan la plena certeza de la existencia del acto delegatorio y, de ser el caso, puedan cuestionarlo. Además, el artículo 11, fracción tercera del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, citado en el acto impugnado, dispone que el presidente municipal ejercerá su atribución de imponer las sanciones y medidas de seguridad que correspondan por violaciones a dicho código a través de las dependencias municipales que en ese mismo ordenamiento se delega. Y de acuerdo con el numeral 13, fracción 63 del mismo Código Reglamentario, esa dependencia es la Dirección General de Desarrollo Urbano de León, más no alguna de las unidades administrativas que la integran, como es la Dirección de Verificación Urbana. Por lo tanto, a fin de fundar la competencia del director de Verificación Urbana de León para imponer sanciones en la resolución emitida dentro del expediente del 2015 por infringir alguna de las disposiciones del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, así como del Código Territorial para el Estado y municipios de Guanajuato, se debió especificar que actuaba en ejercicio de facultades delegadas y además citar la norma jurídica que otorga al presidente municipal la facultad de imponer sanciones, la norma jurídica que autoriza la delegación, la norma jurídica que autoriza al director de verificación urbana para recibir una competencia por vía de la delegación, así como el acuerdo mediante el cual se formaliza la delegación y la fecha de su publicación en el periódico oficial. Pero como todo ello no sucedió, es correcto que se haya decretado la nulidad total de la multa impugnada en la instancia primigenia. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrada María Raquel Barajas Monjaras. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de esta honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 683/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz a la magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 776/22 PL, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado. Buenos días a todos. Abordo a continuación lo relativo al recurso de reclamación del TOCA 776/22, en el cual les comparto los siguientes antecedentes. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la negativa ficta atribuida a la Tesorería Municipal de Dr. Mora, Guanajuato, recaída de la petición presentada y recibida el 29 de noviembre de 2021, en la cual solicitó el pago por los conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y días laborados. La parte actora narra en su demanda de nulidad que no le han sido cubiertas todas las prestaciones a las que tiene derecho, indicando que se desempeñaba como Contralor Municipal del Ayuntamiento de Dr. Mora en la Administración Pública de 2018-2021.
siendo con esa calidad o carácter que la accionante que realizó la petición aludida, al iniciar que existe una falta de pago o un impago de las prestaciones laborales en comento y que manifiesta que tiene el derecho para la finalización de su cargo como trabajadora de confianza. Mediante auto del 22 de agosto de 2022, la primera sala determinó desechar la demanda por notoriamente improcedente. La sala precisó que este Tribunal de Justicia Administrativa carece de competencia para conocer de actos materialmente laborales como sucede en el caso. Inconforme con el sentido del acuerdo, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Ahora bien, a juicio de esta ponencia, los motivos de disenso donde la recurrente argumenta que debió haber sido admitido su demanda, ya que estuvo presentada acorde a la legalidad, pues que se impugna una negativa ficta, resultan ineficaces. Los antecedentes que se desprenden del proceso conducen a establecer las siguientes premisas. En el caso concreto, la parte actora narró en su demanda y en su recurso de reclamación que se desempeñaba como trabajador de confianza, pues tenía el cargo de Contralor Municipal del Ayuntamiento de Doctor Mora, Guanajuato. El acto impugnado en el proceso contencioso administrativo se emitió dentro de una relación laboral burocrática, ya que el acto impugnado, que es el impago de las prestaciones de índole laboral o la negativa a pagar a las mismas, versa sobre la exigencia de derechos laborales al exigir el hoy recurrente, en su calidad de ex empleado, el pago de prestaciones que sostiene, tiene derecho con motivo de la terminación laboral. El impago de prestaciones o negativa al pago de las mismas atribuido a la parte demandada no derivó de una sanción de responsabilidad administrativa que se haya impuesto a la parte actora. Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión de que el acto impugnado en el proceso contencioso administrativo se emitió dentro de una relación laboral burocrática en la que la parte actora adquiere la calidad de un trabajador que presta sus servicios por virtud del nombramiento que le fue expedido, y la autoridad demandada asume una posición similar a la de un patrón, y sobre esa base es evidente que la omisión del pago, negativa de pago o impago de prestaciones atribuidos a la autoridad de ningún modo constituye un acto de autoridad administrativa, puesto que deriva de una relación de coordinación que justamente la que caracteriza a las relaciones laborales. Esto es, se aprecia que la cuestión a debate se trata de un acto en materia del trabajo y no administrativa, en virtud de que el fondo de la cuestión debatida en el juicio de nulidad tiene como objetivo el reclamo respecto de una cuestión de índole laboral, lo cual entraña una cuestión que debe dilucidarse ante el Tribunal Burocrático Local. De ahí que la competencia para conocer de este asunto no surte a favor de este Tribunal de Justicia Administrativa ante el impedimento que existe que emitir una sentencia que resuelva el fondo de la litis planteada. Las consideraciones anteriores hacen patente que el acto debatido, que es el impago de las prestaciones o negativa al pago de las mismas, se trata de un acto de naturaleza laboral, generando por un conflicto entre el trabajador y el patrón del Estado a este municipio, que es el caso, el cual queda comprendido en una relación de coordinación emanada de una posible relación contractual regulada por el derecho privado, en el cual entre el público actúa en su calidad de patrón equiparado, es decir, en un plano de igualdad y no como autoridad para efectos del proceso contencioso o juicio de nulidad, pues su actuación no implica actos de autoridad. En efecto, bajo este plano de coordinación, la parte demandada frente al trabajador no actúa como autoridad que puede decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente en torno al pago de las prestaciones de índole laboral en perjuicio del trabajador, pues su determinación es susceptible de ser objeto de controversia en un juicio laboral, dado que conforme al artículo 123 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y los municipios, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado es el competente para conocer de los conflictos de trabajo que se generen entre el personal y las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, ya sean trabajadores de base y de confianza. Luego, tomando en cuenta que el acto impugnado tiene un contenido materialmente laboral, el conflicto que se suscita entre la actora y la autoridad demandada no debe de ser ventilado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, pues no es un órgano creado por la Ley del Trabajo de Servidores Públicos al servicio del Estado y los municipios de Guanajuato para resolver las controversias del trabajo. En ese tenor, tal y como dijo la sala que emitió el acuerdo, que ahora se revisa, este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato carece de competencia legal por razón de materia, para conocer y resolver del proceso administrativo. Por ende, los motivos de disenso hechos valer por la parte recurrente son infundados. Lo anterior con independencia de que se trate de una negativa ficta, pues lo que jurídicamente es relevante es que la especie, la contienda verse sobre la exigencia de derechos laborales al exigir la parte actora en su calidad de ex empleado, que es trabajador de confianza. Aun cuando se determinó que este órgano jurisdiccional
carece de competencia para conocer la demanda. De igual forma, carece de facultades para remitir los autos del proceso al tribunal que se hubiera estimado competente. En ampliación de la jurisprudencia al rubro, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aunque declare su incompetencia constitucional en razón de la vía y fuero para conocer una demanda de nulidad, carece de facultades para remitir los autos respectivos al tribunal que estime competente. Pues conforme al criterio anterior, que resulta obligatorio de este tribunal, en términos del artículo 217, segundo párrafo de la Ley de Amparo, queda claro que este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato no tiene la facultad de remitir el asunto al tribunal que estime competente. No obstante, la anterior conclusión debe referirse a que la parte actora en aras de la tutela judicial efectiva tienen expeditos sus derechos para plantear sus pretensiones ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, sin que se estime haya precluido el derecho a hacerlo. En observancia a la tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de título Tutela judicial efectiva, la determinación que decreta la improcedencia de la vía y deja a salvo los derechos del accionante debe permitir materialmente al actor iniciar un nuevo procedimiento en la vía y forma correspondientes. En el caso de que se decidiera promover la acción en la vía y términos correspondientes dentro del cómputo respectivo, no debe de incluirse el tiempo en que se tramitó el proceso administrativo, tanto en primera como en segunda instancia. Por ende, la decisión de la sala resulta jurídicamente correcta. Por todo lo anterior, es lo que procede en confirmar el acuerdo dictado por la primera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrada Miriam Ramírez Sevilla. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna observación o comentario, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 776/22 PL fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Gerardo Rayo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de apelación SEAG 70/22 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, este recurso de apelación, inscrito bajo el número 7022, fue interpuesto por la directora de investigación B, adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato como autoridad investigadora, en contra de la resolución dictada por la Sala Especializada dentro del diverso procedimiento de responsabilidad administrativa 63/21, en el cual se decretó la inexistencia de responsabilidad administrativa de quien ostentó el cargo de director de Desarrollo de Transporte adscrito a la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. Previo al abordaje de los diversos agravios esgrimidos por la apelante, me permito contextualizar el asunto en trato con algunos de sus antecedentes cronológicos más relevantes. Con motivo del procedimiento de investigación número 345/2020B, el día 19 de marzo de 2021, el director de investigación B, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, elaboró el informe de presunta responsabilidad administrativa, en el cual se atribuyó a una persona quien ostentaba el cargo de director de Desarrollo de Transporte, adscrito a la Dirección General de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, la falta grave consistente en abuso de funciones, prevista en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas por el Estado de Guanajuato,
por la comisión de una conducta. El 24 de marzo de 2021, la autoridad sustanciadora admitió el informe de presunta responsabilidad. Enseguida, el 8 de septiembre de 2021, se remitió a la sala especializada de este tribunal el expediente del referido procedimiento administrativo, mismo que fue radicado con el número de expediente 63 sala especializada 21, seguido el trámite respectivo. El día 28 de septiembre de 2022 se dictó resolución en la cual se declaró la inexistencia de la responsabilidad administrativa atribuida a la persona sujeta a procedimiento. Inconforme con el sentido de la resolución con la que concluyó el procedimiento de responsabilidad administrativa, la autoridad investigadora interpuso el recurso de apelación que se resuelve. El pliego de apelación, la parte recurrente expone diversos agravios, los cuales se abordarán de manera conjunta, dada la íntima vinculación de los argumentos que existen entre los mismos. Luego, a juicio de esta ponencia, se considera que el disenso expresado en los agravios primero y segundo resulta infundado, como enseguida se explica. En la sentencia en materia de la presente apelación, la sala resolvió que no existía la responsabilidad administrativa imputada a la persona sujeta a procedimiento. Al respecto, fijó que la imputación formulada a la persona incoada en el informe de presunta responsabilidad administrativa correspondía a la falta grave consistente en abuso de funciones prevista por el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, con base en la conducta consistente en haber expedido el día 4 de diciembre de 2019 permiso para prestar el servicio público de transporte turístico a favor de una persona en ejercicio de atribuciones que no tenía conferidas. Además, estableció que, de forma particular, en la acusación se imputó a la persona incoada el supuesto específico de ejercer atribuciones que no tenía conferidas, e igualmente indicó que para actualizarse la falta en comento es necesario que se surtan diversos supuestos, tales como ejercer atribuciones que no tenga conferidas o valerse de las que tenga para realizar o inducir actos y omisiones arbitrarias para generar un beneficio para sí o a las personas a las que se refiere el artículo 52 de la Ley Disciplinaria Local, causar perjuicio a alguna persona o causar un perjuicio al servicio público. Asimismo, se observa que la sala efectuó el análisis de dichos supuestos a la luz del material probatorio que resultaba relevante en relación con los hechos controvertidos y con el propósito de dilucidar si se actualizaba o no la falta atribuida a la persona sujeta a procedimiento. Como resultado, la sala determinó que no se configuraba la cabalidad todos los supuestos contenidos en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades en comento, pues explicó que el artículo 44, fracción 13, incisos A y B del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, sí confería a la Dirección de Desarrollo de Transporte la facultad de tramitar y proporcionar, entre otros, el permiso de transporte público para las modalidades turísticas. En este contexto es conveniente destacar que en el informe de presunta responsabilidad administrativa se atribuyó a la persona incoada la falta grave de abuso de funciones, pues de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 202 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y 43, fracción segunda del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, la expedición de permiso para prestar el servicio de transporte turístico es una atribución que tiene la Dirección General de Transporte y no así la Dirección de Desarrollo del Transporte. Sin embargo, se considera que dentro de la atribución de la Dirección de Desarrollo del Transporte de tramitar y proporcionar, subrayo, los permisos de transporte público para las modalidades turísticas de carga y personas con discapacidad y movilidad reducida, prevista en el artículo 44, fracción 13, inciso A del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, se encuentra inmersa la facultad de expedir los permisos relativos. Ello, toda vez que en el diccionario de la Real Academia Española define el vocablo trámite como cada uno de los pasos y diligencias que hay que recorrer en un asunto hasta su conclusión. Luego, si a la Dirección de Desarrollo del Transporte le corresponde tramitar los permisos para prestar, entre otros, el servicio público de transporte turístico, entonces, acorde con la definición apuntada, también puede entenderse que cuenta con las atribuciones para llevar a cabo una de las etapas del procedimiento respectivo, desde el inicio hasta su conclusión,
con la expedición del permiso o, en su defecto, con la resolución denegatoria. Desde esta perspectiva y en oposición a lo aseverado por la autoridad recurrente, se considera que la variedad de interpretaciones que admiten los artículos 202 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios y 44, fracción 3, inciso A, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, en torno a la atribución para expedir los permisos de servicio público de transporte turístico, no es una circunstancia que válidamente pueda reprocharse en perjuicio de la persona sujeta a procedimiento. Lo anterior en congruencia con el pronunciamiento emitido por este órgano jurisdiccional dentro del recurso de apelación diverso 15/22. De manera que, al no colmarse el supuesto específico de la falta atribuida a la parte actora consistente en que esta última ciertamente hubiera ejercido atribuciones que no tenía conferidas, entonces se concluye como atinado que la sala hubiera resuelto que debía prevalecer la duda razonable que operaba en favor de la persona encuada, relevándola de la responsabilidad que le fue reprochada y, en consecuencia, absolviéndole de la imputación formulada por la autoridad. De ahí que se estime como erróneo el disenso en estudio. En conclusión, ante lo infundado de los dos agravios formulados en el pliego de apelación, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este pleno, es confirmar la resolución cuestionada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Royo Figueroa. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias a la ponencia del recurso de apelación SEAG 70/22 fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para finalizar con el listado de las ponencias, someto a votación de su honorable pleno la ponencia relativa al recurso de apelación SEAG 72/21 PL, listado como séptimo punto del orden del día, interpuesto por el director de Asesoría e Investigaciones de la Contraloría Municipal de León, Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 31 de agosto de 2022, pronunciada en el expediente SEAFG 18 Sala Especializada 22 por el magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, en la que se declaró la inexistencia de la responsabilidad administrativa imputada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis, va de nuevo ese párrafo. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, este pleno considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, a la presunta responsable en su calidad de ejecutiva del sistema de atención a clientes del sistema de agua potable y alcantarilla de León, se le reprocha realizar bonificaciones a 4 cuentas mediante el sistema comercial AS 400, sin contar con atribuciones para realizarlas. Segundo, en el sexto, considerando la sentencia recurrida, se absolvió a la imputada y se declaró la inexistencia de su responsabilidad administrativa. Tercero, inconforme con la determinación que antecede del director de Asesoría e Investigaciones de la Contraloría Municipal de León, Guanajuato, autoridad investigadora interpuso el recurso de apelación que se resuelve. Estudio de los conceptos de agravio expresados en el recurso de apelación al respecto. Es de señalarse que estos conceptos de agravio se abordarán de manera conjunta porque su argumentación se encuentra vinculada entre sí. En el primer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que bonificar no es un nombre técnico que requiera mayor explicación. Segundo, en el segundo concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no era necesario que se desahogara una prueba para demostrar cómo funciona el sistema AS 400 para acreditar la falta administrativa que se imputa a la sujeto de procedimiento, ya que dicha falta se acreditó con las copias certificadas de los reportes de movimiento de fechas 4 de enero, 13
17 y 22 de marzo, todos del año 2017. En el tercer concepto de agravio, la parte inconforme en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se confunde la motivación con la tipicidad. Son infundados estos conceptos de agravio por las siguientes razones jurídicas. En la sentencia recurrida se absolvió a la imputada y se declaró la inexistencia de su responsabilidad administrativa por los siguientes razonamientos. Primero, se omitió explicar a la presunta responsable dentro del informe de presunta responsabilidad administrativa en qué consistía lo que, más allá de los entendimientos de la presunta responsabilidad, denominó como bonificar. Segundo, se omitió explicar cómo se realizaba ese movimiento, la bonificación en el sistema de agua potable y alcantarillado de León. Tercero, no se tiene certeza sobre qué, derivado de la comisión de la presunta conducta infractora, se haya causado el daño, pérdida o menoscabo al patrimonio del sistema de agua potable y alcantarillado de León, o bien que haya privado a este de una ganancia lícita. De lo anterior se desprende que el razonamiento esencial por el cual se absolvió a la presunta responsable no es porque se omitió explicar el término bonificar, sino porque se omitió explicar el cómo se realiza ese movimiento en el sistema de agua potable y alcantarillado de León. En ese contexto resulta evidente que para acreditar que la sujeta procedimiento realizó la conducta que se le reprocha, era necesario que la autoridad emitiera una explicación de cómo opera el sistema AS400 del sistema de agua potable y alcantarillado de León, ya que no quedó comprobado que el citado sistema fue manipulado por la inculpada, ya que para ello era menester acreditar en el procedimiento de responsabilidad de origen que era usuaria de dicho sistema y que opera a través de contraseñas, pues era indispensable acreditar estos hechos para tener certeza de que el nombre del servidor público que aparece en el reporte fue quien realizó el movimiento. Sin embargo, en la resolución administrativa respectiva se omitió pormenorizar esta explicación, de ahí que la absolución decretada en la sentencia recurrida se ajusta a derecho. Por último, no se omite precisar que con las consideraciones externadas en los conceptos de disenso, no se desvirtuó el hecho de que las bonificaciones a que se refieren las impresiones del sistema AS400 haya causado un daño, pérdida o menoscabo al patrimonio del sistema de agua potable y alcantarillado de León, motivo por el cual prevalece el sentido de la sentencia recurrida, de ahí que se califiquen de fundados estos conceptos de agravio. En consecuencia, por todo lo expuesto, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 218 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Es cuanto a la ponencia a cargo de la segunda sala. ¿Alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con sus sentidos, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del recurso de apelación SEAG 72/22PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales, por favor. Gracias, magistrado presidente. Informo que por el momento no se tratarán asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 6 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:24. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora secretaria general de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.